Rufino también convocó a Eutropio y discutió el siguiente asunto. Estílico y las tropas están tranquilos. ¿No sería correcto atacar ahora? Déjalo en paz. ¿Hay alguna necesidad de rayarlo y ensuciarlo? ¿Tienes la oportunidad de lidiar con él y quieres que lo deje en paz? Para nada. Si esta oportunidad se pierde, ¿quién sabe cuándo llegará la siguiente? Lupinus temblaba las piernas con nerviosismo. Eutropio, al ver esto, se frotó el hombro y dijo: Tranquilo. Al fin y al cabo, ¿no está Constantinopla en manos del señor Rufino? Pero si nos quedamos quietos, Estilicón se irá. Si eliminamos a Estilicón ahora, los soldados podrían amotinarse. Cuando escuchó esas palabras, el rostro de Lupinus se endureció. Entonces, ¿qué hago? ¿Debería mandar a ese tipo lejos así como así? Entonces, hagámoslo. Convenceremos al séquito de Estilicón. ¿Persuasión? ¿Es posible? Tendremos que intentar averiguarlo. ¿Hay alguien ideal para el puesto? Una persona adecuada. Las comisuras de los labios de Eutropio se elevaron ante la pregunta de Rufino. Dicen que al capitán de la guardia del emperador de Occidente le encanta el dinero. El banquete ya ha llegado a su fin. Las calles habían sido un desastre después de una semana de festividades salvajes y se podía ver a hombres y mujeres jóvenes susurrando dulces palabras de amor por todas partes. En cada calle había ciudadanos borrachos y desmayados, y también había gente pobre que sacaba un buen provecho vaciando sus bolsillos. ¿Eso es todo? El palacio se llenó de la risa alegre de los nobles que disfrutaban de un banquete, y los esclavos estaban ocupados moviéndose todo el día, llevando comida. Era común ver a nobles que parecían tener dificultades para controlar sus propios cuerpos caminar con esclavos a ambos lados de ellos. No era raro ver gente emborracharse y hacer muecas feas. Marius, aquí apesta. Es cierto. Su Majestad, no debería hacer eso. Puaj. Honorio estaba empezando a vomitar por el fuerte olor a alcohol y el olor a pescado que venía de todas partes, así que lo cargué en mi espalda y lo llevé a un lugar tranquilo. Puaj. No me vomites en la espalda. Esa capa es cara. Me siento mareada la cabeza. Oh, Dios mío. Le di repetidas palmaditas en la espalda a Honorio mientras revisaba el contenido de su desayuno en un rincón. Claro. Por eso dije que jugáramos al Go en la habitación. Pero es un banquete preparado por mi hermano. Eso realmente requiere mucho trabajo. ¿Qué acabas de decir? No es nada. Si ya terminaste, vuelve a tu habitación y descansa. Mientras intentaba regresar a mi habitación con el tambaleante Honorio, alguien me bloqueó el paso. Miré hacia arriba y vi que alguien con un cabello impresionante, brillante y suave estaba bloqueando mi camino. ¿Qué pasa? Su Majestad el Emperador viene, así que, por favor, apártense. Saludos, Su Majestad el Emperador, Sir Marius. Hola, 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 hola. ¿Es este otro favor? El dinero era bueno, pero no había razón para tomarlo olvidando mi trabajo original, así que puse mi mano en mi espada para ahuyentarlo antes de que se convirtiera en una molestia mayor. Entonces el hombre que bloqueaba el camino rápidamente agitó ambas manos y dijo: No quería molestarte. Vine a entregarte un mensaje de Lord Lupinus. ¿Lupino? Preguntó, quitando la mano de la espada. ¿Qué clase de mensaje es ese? Si eres el regente de Oriente, deberías venir a ver a Su Majestad el Emperador en persona en lugar de enviar a alguien. Ja, ja, ja. No es eso. Ni hablar. ¡Qué descarado! Marius está mareado. Por ahora, Su Majestad no se encuentra bien. Ignorémoslo. Dígale que venga a verme en persona la próxima vez. No, eso es. El hombre la miró y no supo qué hacer. Cuando me disponía a marcharme con Honorio, él rápidamente puso una mano sobre mi hombro y dijo: Por un momento. Por supuesto, instintivamente saqué mi espada y la apunté al cuello del tipo. ¿Acaso los cabrones del este son unos idiotas que no saben modales? ¿O los conocen y los ignoran? ¿De qué lado estás? Me malinterpretaste. Solo quería decirte algo. ¿Cuál es el malentendido? Preguntó, sosteniendo su espada cerca del cuello del tipo. Si fue el otro cachorro el que envió Lupinus, ve a decirle a ese cachorro, y si ambas patas aún están intactas, ven a mí tú mismo. En ese momento se oyó un sonido de aplausos y un hombre que parecía un eunuco salió de detrás de una columna. Dicen que en Occidente hay un hombre tan valiente como un león que protege a Su Majestad el Emperador. Así que eso significa, señor. ¿Quién eres? Encantado de conocerte. Me llamo Eutropio y soy el asesor más cercano de Arcadio, el Emperador de Oriente. Eutropio.
Era alguien de quien sentí que había oído hablar antes en algún lugar. Tenía un recuerdo vago, como si no pudiera recordar algo. He venido a entregar un mensaje del señor Lupinus. Ya se lo dije a este chico antes, pero a su majestad el emperador. No, te estoy hablando a ti, no a su majestad el emperador de Occidente. A mí. Miré a mi oponente de arriba abajo. Lo miré con un poco más de atención ya que Lupinus lo había enviado, pero no vi nada que pareciera problemático. Cuando escuché que estaba sirviendo al emperador, mi discurso también se volvió más cortés. ¿Su majestad se encuentra mal? Espere un momento, por favor. Sí, claro. Cargó a Honorio, que sufría arcadas aferrándose a un pilar, y lo acostó en la habitación. Después de llamar a los senadores, fue a ver a Eutropio. Aunque había pasado bastante tiempo, Eutropio todavía estaba allí esperándome. ¿Estabas esperando? ¿No dijiste que ibas a esperar? Aunque esperé bastante tiempo, Eutropio no me culpó ni me reprochó. Más bien, ¿no es que me da una cálida bienvenida sin mostrar ningún signo de enojo? Entonces, ¿qué tienes que decir? Primero, escucha el mensaje de Lord Lupinus. Mientras Eutropio hacía un gesto, se acercaron mujeres hermosas y hombres robustos, llevando cofres de aspecto pesado. Incliné la cabeza sorprendido ante la visión que me parecía familiar. Es un soborno. Ja ja ja. Por favor, di que es un pequeño favor. Su majestad. Oh. No sé por qué los eunucos, tanto en Oriente como en Occidente, aman tanto los sobornos. Por supuesto, nadie odia el dinero, pero ¿cómo puede la gente ser tan parecida? Cuando abrí el cofre que el esclavo había traído, había tantas monedas de oro brillantes dentro que casi quedé cegado por el torrente de luz que se derramó tan pronto como abrí el cofre. Como dicen, Oriente es el mejor lugar para la abundancia, y ese fue el momento en que entendí por qué decían eso. Dijo esto mientras forzaba las comisuras de su boca hacia abajo. Lo aceptaré ya que me lo ofreces, pero me sorprende que alguien tan joven como Lupinus necesite algo de mí. Te puedo asegurar que no será tan pesado para ti. Te lo garantizo. Te lo garantizo. Nunca he visto a nadie que diga algo así asumir la responsabilidad. Ja ja ja. Supongo que así es Lupinus. Las palabras de Eutropio estaban llenas de confianza. Me quedé desconcertado por lo que vi y pregunté. ¿No estaba siguiendo a Lupinus? ¿Seguirnos? Da la casualidad de que nuestras opiniones coinciden, así que actuamos juntos. ¿Qué quieres de mí? Pregunté directamente. Pero el rostro sonriente de Eutropio ni siquiera sufrió un arañazo. Recientemente, Lord Rufinus ha estado intentando ocupar el puesto junto a su majestad el emperador con su propia hija. ¿No sería mejor ir a ver al general Estilicón para hablar de eso? Oh, me equivoqué. Eso y el motivo de mi visita son asuntos aparte. Lo que quería decir es que la avaricia de Lupinus era cada vez mayor. Es así. Eutropio hizo un gesto y una mujer que había estado entre los esclavos salió. Ella es mi hija adoptiva. Sí. Naturalmente mi cara se frunció. La persona que vino a mí con negocios obviamente trajo a su hija adoptiva. Por mucho que me guste el dinero, esto no me pareció una muy buena idea. Ven a saludarme. Soy el capitán Marius, guardia de su majestad el emperador de Occidente. Es un honor conocerla. Me llamo Ayla Eudoxia. Cuando escuché que la llamaban por su nombre tan educadamente, me sorprendí tanto que se me erizaron los pelos del cuerpo. Y entonces grité sin darme cuenta. Eudoxia. Sí. Cuando de repente la llamé, Eudoxia me miró sorprendida. La sonrisa de Eutropio se rompió y me preguntó confundido. ¿Hay algún problema? No. No pude evitar detenerme por tu hermosa apariencia. Pasémoslo por alto, y solo entonces una sonrisa regresa al rostro de Eutropio como si se sintiera aliviado. Ja ja ja. Aunque es mi hija, puedo decir con orgullo que su belleza es la mejor del imperio. Sí, ya veo. Respiré profundamente y reprimí los fuertes latidos de mi corazón. Eudoxia. Ante mis ojos había un hombre que avivó las llamas de la división entre la Roma de Oriente y la de Occidente, haciendo girar en su falda el Imperio Romano de Oriente. Su cabello carmesí contrastaba con su piel blanca, creando una atmósfera extraña, y sus ojos verdes parecían chuparle el espíritu. Pensé, en efecto, que esta es la belleza de la mujer que cautivó al emperador de un país. Cuando nuestras miradas se encontraron, verla sonriéndome en silencio pareció atrapar mi espíritu y sacudirlo. Parece una foto de un chico y una chica juntos. Ejem. ¿Qué quieres decirme? Apenas recuperé el sentido después de escuchar las palabras de Eutropio. Era una belleza asesina que atraía a la gente. No es nada. Solo quería que le transmitieras el mensaje al general Estilicón. ¿General?
Sí. Jeje, de verdad es tan bueno. Señora. Mi cara se puso roja de vergüenza. Supongo que estaba mirando a Eudoxia sin darme cuenta. Ejem. ¿Qué quieres que diga? Jaja. Sé que el general Estilicón se encargará de Sir Rufino. Por muy estúpido que sea Rufino, si se enfrenta a él, el general Estilicón tendrá otro enemigo. No tenía idea de lo que estaba diciendo, así que simplemente asentí con la boca cerrada. Si Lupinus cae del poder, no debería haber un sucesor. Sí. Por favor, díselo al general Estilicón. Solo dile que no interfiera. Solo después de escuchar esas palabras me di cuenta de quién era. Fue él quien se hizo cargo de los asuntos políticos de Oriente después de Lupinus. Aunque logró resolver el caos político que siguió a la muerte de Lupinus, también fue él quien fue purgado por el títere que él había criado. Ah, sí. Eso es todo. Gracias. Miré de un lado a otro entre Eutropio y Eudoxia, quienes me expresaban su gratitud. Viéndolo de esta manera, parecía un padre y una hija enamorados, pero era espeluznante pensar que 3 años después, la hija mataría a su padre. Tengo una última pregunta que hacerte. Por favor, haz lo que desees. ¿Cómo está mi hija? Fue una pregunta muy aleatoria. No fue una pregunta que surgió de repente, sino más bien una pregunta que parecía demasiado obvia. ¿Por qué la gente me pregunta cómo está mi propia hija cuando digo que solo vi a su hija? Estaba empezando a sospechar que podría ser un saludo romano. ¿Por qué preguntas eso? Este es el corazón de un padre con una hija. Parecía que Eutropio pensaba en mí como el sucesor político de Estilicón. Aunque pueda parecer llamativo por fuera, ¿sabías que en realidad lo único que hace es quedarse cerca del emperador todo el día, jugar con él y hacer tareas domésticas? En cuanto al trabajo, todo lo que tenía que hacer era hablar de esto y aquello, jugar y ocuparme de la unidad en el tiempo que me quedaba. Dado que esta gente, los Akan, los Yangban y los eunucos, son tan ignorantes en cuanto a lo militar, no podrán tomar el poder, y aun si lo hicieran, ¿no caería rápidamente? Desde la antigüedad, el poder proviene de la punta de la espada. TSK. Cuando estaba a punto de responder, Eudoxia me miró sin comprender, lo que me hizo sentir agobiado. Sus ojos brillantes eran diferentes a los de Termantia. Si Termantia tenía ojos como un lago en calma, Eudoxia tenía ojos como un mar profundo que atraía a la gente. Eudoxia es una gran persona. Me siento aliviado cuando escucho los elogios de Marius. Ahora que lo pienso, he estado lejos de su majestad demasiado tiempo. Me despido ahora. Eudoxia me impidió irme. ¿Qué es? Es el último día del festival. ¿Te gustaría acompañarnos? Por favor, pasa el rato conmigo. Giré la cabeza para mirar a Eutropio, que asentía en silencio. No, ¿qué significa eso? Eudoxia metió su brazo en el mío y nos abrazamos naturalmente, riéndonos de buena gana. Vaya, ¿qué carajo? ¿Es esto un jugador? Me sentí como si estuvieran trabajando sobre mí. No me sentí mal. Las calles estaban desiertas. Quizás fue porque era el último día del festival, pero había más comerciantes, payasos y juglares vendiendo mercancías o mostrando sus habilidades en las calles que ciudadanos deambulando. Eudoxia siempre tenía una sonrisa en su rostro, incluso cuando me arrastraba de un lugar a otro. Marius. Mira esto. Marius. Mira cómo se cae ese payaso. Jejeje. Marius, prueba esto. Sin darme cuenta, estaba comiendo la comida callejera que ella me pasaba, y cuando ella sonreía, me reía con ella. El tiempo que pasé con ella fue diferente al que pasé cuidando a Honorio o con personas como Akan y Estilicón. No había necesidad ni motivo para estar atento. Fue solo un proceso de intercambiar sentimientos mientras hacía contacto visual con ella. Entonces, ¿de qué más podríamos estar felices? Marius. Vayamos a ver una obra. ¿Te gustaría verlo? Parece muy interesante. Está bien. El contenido de la obra no tenía nada de especial. Como era habitual, se desarrollaba una tragedia griega, y la historia terminaba con el protagonista abatido por una espada y maldiciendo su destino. Mi cerebro, enriquecido con todo tipo de medios modernos, dijo que esta obra era aburrida, pero mi corazón ardiente la juzgó como una obra maestra atemporal. ¿Razón? Es simple. ¿No es esta obra, que hace llorar y reír a Eudoxia y controla sus emociones, la esencia de los clásicos griegos? ¿Qué pasa? ¿No te gustó la obra? Eudoxia me miró con los ojos rojos e hinchados. Las lágrimas en sus ojos parecían estar a punto de caer. La obra estuvo bien. Solo estaba un poco preocupado por su majestad. Dicen que las lágrimas de una mujer son como un cuchillo en el corazón de un hombre, y no está nada mal. Me encontré dando vueltas en círculos sin darme cuenta.
Y por alguna razón, la sutil sensación que me había salvado en tantas batallas me decía que saliera de allí de inmediato. Regresemos lentamente. Ya. Se está haciendo de noche. Ah, ya es hora. Ella parecía arrepentida. Ahora no sé si esto es actuación o es verdad. Si es solo actuación, puede que sea un poco amargo, pero terminará con solo patear la manta unas cuantas veces. ¿Pero qué pasa si lo dices en serio? Eso fue más bien un dolor de cabeza. ¿Qué le sucedería a Teodosio II si se casara con la mujer que pronto se convertiría en emperatriz del Imperio Romano de Oriente? ¿Qué decir de las magníficas murallas triples de Constantinopla? ¿Qué pasa con el código teodosiano? Mientras pensaba así por un rato, de repente sentí algo pinchándome la mejilla. Cuando giré la cabeza, Eudoxia sonrió brillantemente y dijo: ¿Qué te hace pensar eso? Tus pensamientos. Lo que salió de su boca fueron palabras completamente diferentes. He estado pensando un poco en lo que sigue. ¿Qué está pasando? Te voy a llevar a casa ahora, pero he estado pensando en cómo hacerlo. ¿Y entonces cuál es el resultado? Extendí mi mano sin decir palabra. Ella toma mi mano tímidamente. Y luego, naturalmente, se apoyó en mí. Se dice: ¿En serio? ¿Y ahora qué? Mario regresó al palacio y se aseguró de que Eudoxia regresara a casa. Gracias por su esfuerzo. Me voy. El espía abandonó la habitación silenciosamente. Eutropio ha hecho contacto. ¿Ya lo habrá olido? O tal vez. Estilicón revisó los documentos relativos a Eutropio y sus asociados y habló con tono de desaprobación. Es tan molesto estar obsesionado con una mujer. Después de la alegre fiesta, día tras día se produjeron acalorados debates en el Palacio Imperial del Este. La amenaza externa ha terminado, la celebración ha terminado, así que ¿por qué las tropas occidentales siguen en el este? Retírense de inmediato. Así es. Me pregunto si tienes otras ideas. Los senadores incitados por Rufino criticaron ferozmente a Estilicón y lo atacaron en un intento de expulsarlo de Oriente. Hermanos que estaban separados se han reencontrado. ¿No sería justo darles un tiempo para reflexionar? Si es Oepo, hay mucho para comer durante el periodo del festival. Durante el periodo festivo. Cuando la voz de Estilicón resonó en todo el Senado, todos contuvieron la respiración y miraron a Estilicón. Su Majestad no se encuentra bien y ha permanecido en su habitación. Sospecho de las intenciones del Senado, que intenta desterrar a Su Majestad el Emperador, quien aún se encuentra postrado en cama, a Occidente. ¿No es un poco duro que me digas eso? ¿En serio? Creía que todos aquí hablaban así porque consideraban a los militares unos traidores. ¿Sabes dónde está esto y estás diciendo tonterías como esa? Los senadores se indignaron por el discurso directo de Estilicón y lo criticaron. Incluso entre decenas de diputados, Estilicón no se desanimó. En lugar de eso, miró en silencio a los legisladores que lo criticaban. Mientras miraba lentamente a cada uno de ellos, como si tratara de recordar sus caras, las bocas de los senadores se cerraron lentamente y el silencio cayó sobre el Senado. ¿Tienes algo más que decir? Los diputados evitaron la mirada de Estilicón. Estilicón declaró con orgullo, como si se estuviera burlando de tales diputados. Ni siquiera hemos atrapado al líder enemigo. Los bárbaros podrían volver a cruzar la frontera en cualquier momento. A eso me refiero. Al menos hasta que regrese el general Timasius, quien partió hacia el este. ¿Eso tiene algún sentido? Lupinus, que había estado escuchando en silencio, se enojó. Se levantó de su asiento, señaló con el dedo a Estilicón y dijo: la mayoría de las unidades bajo su mando eran originarias del este. Si tan solo esas unidades hubieran estado allí, el este habría estado a salvo. Estilicón intentó decir algo, pero Rufino replicó sin darle oportunidad de hablar. Tendré en cuenta que Su Majestad el Emperador está enfermo. General, dirija las tropas desde el oeste y váyase. Los guardias serán enviados de vuelta cuando la condición de Su Majestad el Emperador mejore. El señor Lupinus tiene razón. Así es. General Estilicón, entregue su ejército y regrese. Los miembros silenciosos del Consejo volvieron a la vida ante las palabras de Lupinus y estuvieron de acuerdo con su opinión. Estilicón, ahora solo de nuevo, dejó escapar un suspiro. Estilicón se quedó sin palabras al ver a Rufino y a los miembros del Consejo dándole la razón, quienes fueron más agresivos de lo esperado. Rufino, que pensó que había aprovechado la oportunidad de ganar al ver a Estilicón así, cargó hacia adelante. Si lo entiendes, vete mañana. Nos encargaremos de los asuntos de Oriente. Por favor, Occidente debería ocuparse de sus propios asuntos. Estilicón miró a Rufino amenazadoramente y luego abandonó el Senado sin decir una palabra.
Cuando Estilicón salió por la puerta principal, Rufino se cayó y sus piernas cedieron. «Señor Lupinus, ¿se encuentra bien? ¿Viste la cara de este helico? Hijos». Lupinus intentó contener la risa, pero no pudo controlar el temblor de su cuerpo y finalmente estalló en carcajadas. La risa de Lupinus, que se abandonó a la sensación fresca y refrescante que envolvió su cuerpo como si le levantaran algo que lo pesaba, resonó por todo el Senado durante un buen rato. Mientras tanto, Gaudencio se acercó a Estilicón, que había escapado del Senado, y le preguntó: «General, no se ve muy bien. ¿Le pasa algo?» Lupinus me golpeó. ¿Qué quieres decir? ¿Qué te hizo ese tipo para que dijeras eso? El plan salió mal. Estilicón chasqueó la lengua. Si todo hubiera ido según su plan original, que era tomar el control de los senadores, establecerse en Oriente y unificar el imperio estableciendo regentes tanto en Oriente como en Occidente, su plan salió mal desde el principio. Necesito cambiar mis planes. No fue un buen comienzo. ¿Cómo piensas cambiarlo? Los guardias se quedaron atrás. Supongo que sería correcto dejar a Marius atrás. Puedo confiar en ese tipo. Pero ¿no se lo pensaría Ganius si esto sucede? Espero que Marius pueda controlarlo bien. No se ve bien. En efecto, Estilicón, que había sido expulsado de Oriente, no tenía muchas opciones. Para ser exactos, sería correcto decir que no hay ninguna. Gracias a Honorio, Mario, que le sucedió, pudo permanecer en Oriente, evitando que su influencia política en Oriente se debilitase por completo. Sin embargo, era inevitable que su posición en Oriente se redujera considerablemente. Es amargo. Estilicón suspiró. Observé cómo el sol desaparecía en el rojo atardecer. Tengo que regresar y reunir un ejército. ¿No es obvio? La mayoría de las fuerzas principales permanecen en el este. Iré a la Galia y reconstruiré el ejército. No consideraré el origen ni el estatus de las personas. ¿Estás diciendo que también aceptarás extranjeros? En cuanto a Marius, no están claros sus orígenes ni su estatus, pero cumple fielmente con sus deberes asignados. Bueno, Marius es un tipo útil. Pero no puedo confiar en los alemanes. ¿Te has olvidado de Arminio? El peso del nombre Arminio era considerable. Aunque era un soldado romano, fue un gran guerrero germánico que traicionó a Roma y volvió su espada contra Roma por su propio pueblo, e infligió a Roma la peor derrota. ¿No es diferente ahora que antes? Ahora, la situación es que los extranjeros están abandonando la tierra donde vivían y están entrando. Aún así, sería difícil para quienes nos traicionaron una vez hacerlo dos veces. Todavía hay gente trabajando para Roma. No los insultes. Me dijeron que era realmente repugnante. Estilicón miró a Gaudencio y le advirtió: parece que algo está pasando al otro lado del Rin. No sé qué es. Un grupo de caballos negros galopaba sobre la tierra ardiente. Se movían como un solo cuerpo a caballo, superando hábilmente a los guerreros germánicos. Jefe, los enemigos son. Todos, cierren la boca. Abran los ojos y... van. Jefe. Un guerrero germánico con barba blanca intentó animar a los demás guerreros guiándolos, pero una flecha enemiga le atravesó el cuello. La moral de los guerreros germánicos, que habían perdido a su líder, tocó fondo y rápidamente dieron la espalda y huyeron hacia aquellos que disparaban flechas mientras deambulaban alrededor de la formación. Diablos, demonios. Todos huyan. Dios debe haber enviado al diablo para castigarnos. Eran grandes presas, se dispersaban en todas direcciones, gritando. Pronto los gritos que resonaban en los campos se apagaron, y las cabezas de los hombres capturados y del jefe fueron ofrecidas a alguien. Su Majestad, hemos capturado al líder enemigo. Gracias por tu arduo trabajo, Urgen. Los enemigos debieron darse cuenta de la ira del rey. Está bien, ahora te toca a ti pagar el precio. A la llamada del llamado rey, varios carros se detuvieron frente a los alemanes. Había un montón de cosas apiladas en el carrito, pero estaba cubierto con una tela así que no podía verlo bien. Cuando el carro volcó ante los aterrorizados alemanes y su contenido se derramó en el campo de abajo, todos gritaron de terror. Si alguno de vosotros tiene familiares o parientes entre ellos, traedlos con vosotros. Lo que estaba esparcido descuidadamente por el campo eran cabezas humanas. Los que temblaban colocaron lentamente sus manos sobre sus cabezas a la orden del rey, y algunos pudieron encontrar rostros familiares entre ellos. Después de que pasó algún tiempo y el pueblo se dividió, el rey dijo: las familias de quienes dañaron a mis soldados serán masacradas, y el resto será llevado como esclavo. Eliminen a los ancianos y a los enfermos. Tan pronto como el rey dio la orden, los soldados se pusieron en movimiento. Tomaron las armas y eliminaron a la gente como si fueran máquinas sin emociones.
Los primeros en morir fueron los que se resistieron o huyeron, mientras que los que renunciaron a la vida murieron un poco después. Los que arrojaron descuidadamente los cadáveres al campo ataron a los sobrevivientes y siguieron al rey. La entrega del poder por parte de los militares se produjo rápidamente. Todo el ejército oriental, bajo el mando de Estilicón, que contaba con decenas de miles de hombres, fue asignado a Canio. Ganius, que de repente se encontró a cargo de un gran ejército, al principio se quedó desconcertado, pero pronto comenzó a observar cómo se desarrollaba la situación mientras se protegía. Estilicón tuvo que completar todos los traslados y abandonar Constantinopla con una escasa fuerza de poco menos de 2000 hombres. Marius, pase lo que pase, protege a su majestad. Sí, no te preocupes. A cualquiera que levante la mano contra su majestad, se le cortará un dedo y se lo meterán en la boca. Me siento tranquilo cuando lo dices así. Por cierto, el general Estilicón se fue como si lo persiguieran. Esos del este parecen estar yendo demasiado lejos. No, no lo sé. Probablemente esos tipos también estén asustados, lo entiendo. Aunque lo dijo con la boca, la expresión de Estilicón no era muy buena. ¿Puedo añadir una última cosa? Por favor, hable cómodamente. He oído que a menudo te encuentras con la hija de Eutropio. ¿Escribes cartas a Termancia con frecuencia? Ah, no. ¿Por qué haría eso el general? No diré nada más. Si haces llorar a mi hija, morirás a mis manos ese día. La expresión de Estilicón era más asesina que nunca. Me miró como si pudiera matar fácilmente a 2 o 3 personas con una sola mirada, y mis costillas temblaron. Lo tendré en cuenta. Y por último, cuando la salud de su majestad mejore, regrese sin demora. Entendido. Regresaré en cuanto su majestad recupere sus fuerzas. Estilicón puso su mano sobre mi hombro. Luego dijo con una sonrisa tranquila. Sé que no querías quedarte, pero me alegro de que lo hicieras, Marius. Ni siquiera puedo imaginar cómo habría sido Honorius si no hubieras estado aquí. Si no fuera por Akan, su majestad no habría venido aquí. Eso es cierto. Si alguna vez regresas y te encuentras con Akan, podrías decírselo. Jaja. ¿Intentas darme órdenes? Si no te gusta, no te preocupes. Dime y te concederé un favor como ese. Dígale que su majestad ha apostado la mitad de su riqueza. Estilicón se rió de mis palabras y preguntó. Ja, ja, ja. ¿Una apuesta? ¿De qué clase de apuesta hablas? No es nada. ¿En serio? Entonces déjame preguntarte esto. ¿Recuerdas lo que te pedí que investigaras la última vez? ¿Estás diciendo que quieres que investigue lo que está haciendo Akan? Estilicón asintió. Miré a mi alrededor y ordené a mis guardias que retiraran a todos los que estaban a su alrededor. Luego le dije a Estilicón. Akan tramaba algo en la capital. La Legión Capital y la Guardia ya habían sido sometidas a Akan, y al parecer varios miembros del Consejo también lo habían sido. El Cuerpo Capital también. Estilicón parecía terriblemente sorprendido. Los amaba tanto. ¿Cómo pudo pasar esto? Existe una gran posibilidad de que algo esté sucediendo en la capital en este momento. Así es. Dicen que no hay problema con las cartas de Symmachus. Si es Akan, probablemente aprovechará mi ausencia. Las palabras de Estilicón estaban llenas de desesperación, como si estuviera sorprendido de que las legiones de la capital le hubieran dado la espalda. Pero el shock y la desesperación fueron solo temporales. Estilicón, que había vuelto en sí, dijo con una sonrisa amarga. Gracias por la información. Si no fuera por ti, me habrían dado una puñalada por la espalda. Y hay una cosa más. ¿Uno más? Bueno, incluso el Cuerpo Capital le dio la espalda, así que ¿qué podría sorprender? Conocí a Akan antes de partir hacia Oriente. Me dijo que los preparativos en Cartago estaban completos. No lo recuerdo. Con estas palabras Estilicón montó su caballo. Luego giró la cabeza y me habló. Olvidé una cosa. Lupinus estaba aliado con Alaric. Toma esto. Cuando recibí la carta que Estilicón había arrojado, descubrí que él sobretenía el sello de Rufino. No estoy en condiciones de escribir, pero creo que te será de ayuda. Entonces, cuando Estilicón, que había permanecido en silencio a la cabeza de la fila, empezó a moverse lentamente, sus soldados lo imitaron. Lo único que pude hacer por los que se marchaban fue saludarlos con la mano. ¿Qué? Oh. Estoy seguro de que lo harás bien. Cuando Estilicón abandonó Oriente, Alarico y sus restos, escondidos en las montañas sin nombre de Dacia, fueron derrotados. ¿Cuántos sobrevivieron? Eso es todo lo que tiene ante sí su señor. Todos los demás han sido eliminados. ¿Vidimer? ¿Bertillo? ¿Dónde se han metido? Mi estupidez los ha matado a todos.
Bertillo. Vidimer. La experiencia de perder numerosos subordinados debido a su propio mal juicio era una carga demasiado pesada para un líder joven. Hace apenas unos días no teníamos ni idea de si nuestros amigos que se habían reunido alrededor de la fogata y habían levantado sus copas estaban vivos o muertos. En un instante, innumerables miembros de tribus que habían creído en él y lo habían seguido desaparecieron. Lo único que le quedaba eran unas pocas docenas de soldados y una desesperación sin fin. Mi señor, no se preocupe demasiado. Todos deben haber salido sanos y salvos. Así es. Las unidades que luchan en el otro bando deben haber escapado sanas y salvas. Los soldados que lo rodeaban intentaron consolarlo, pero no pudieron aliviar el dolor de Alaric. No tengo cara para verte. Por mi culpa, tuve que separarme de mi familia. No puedes recuperarlo más tarde. Así es, hermano. ¿Crees que esos romanos los habrían matado? Debieron recogerlos para venderlos. Alarico, que estaba recuperando fuerzas gracias al consuelo de sus soldados y su hermano, fue rodeado por mendigos. Mi señor. Un hombre que cojeaba severamente cayó inmediatamente ante Alaric y lloró fuertemente, y Alaric, presa del pánico, lo ayudó a levantarse. ¿Quién eres tú? ¿Vidimer? Mi señor. Lo siento. Perdí más soldados por mi insensatez. Vidimer. ¿Qué les pasó a mis piernas? Como luché demasiado para ajustar cuentas con el romano que me había peleado antes, terminó así. La cara de Vidimer ya era un mar de lágrimas. Vidimer gritó en voz alta, desproporcionada a su tamaño, y los que lo observaban a su alrededor quedaron atónitos. ¿Cómo puede ser tu culpa? También fue culpa mía por no escuchar tu consejo. ¿Cómo puede un guerrero agacharse en el suelo y derramar lágrimas al levantarse? Alaric levantó a Vidimer por la fuerza y, tras vendar personalmente las vendas ensangrentadas y cubiertas de pus, habló. Ya no hay problema ahora que has vuelto. Ya no hay tiempo para estar triste. Debes unir a las demás tribus y salvar a tu familia y amigos. ¿Podrás hacerlo, Vidimer? Solo entonces Vidimer dejó de llorar y respondió con fuerza. Lo haré. Si mi señor no me hubiera traído entonces, habría muerto en un campo sin nombre. Está bien, eso es suficiente. Alarico entonces se concentró en reunir las tropas derrotadas y reconstruir su poder. Mientras viajaban entre Dacia y Sitia, crecieron en tamaño devorando a las tribus cercanas, y en 397 cruzaron nuevamente la frontera oriental, pero eso fue más tarde. El oriente que dejó Estilicón era el mundo de Rufino. Sin nada de que avergonzarse, se volvió más codicioso y arrogante que antes, e incluso llegó a ser tacaño con las cosas que solía dar libremente a quienes lo rodeaban. Todo esto ocurrió apenas unas semanas después de la partida de Estilicón. Honorio y yo fuimos encerrados en un rincón del palacio por Rufino. Si Honorio se hubiera sentido mejor, habría abandonado Oriente inmediatamente, pero fuera por algo que había comido el último día del festival o por cualquier otra cosa, Honorio seguía gimiendo. Todos los senadores famosos de Constantinopla se dedicaron a tratarlo, pero él no podía levantarse fácilmente. Por eso te dije que no tomaras nada para comértelo. Hoy también suspiré y escurrí la toalla. ¿Cómo es posible que el emperador de Occidente y el hermano del emperador de Oriente hagan tanto ruido, mientras que los autores que se dicen legisladores solo muestran su rostro durante 2 o 3 horas al día? ¿Eso es todo? Los demás sirvientes y eunucos no estaban a la vista. Si no fuera por las visitas ocasionales de Eudoxia y Eutropio para entregar los suministros necesarios, podría haber tomado el palacio con sus guardias de inmediato. Jefe militar. ¿Qué pasa? El general Ganius envió a alguien para pedir verte. General Ganius. Ahora que lo pienso, después de que Estilicón se fue, no tuve ningún contacto con Ganius. Te dije que nos reuniéramos. Nunca he conocido ningún caso en el que conocidos con quienes yo no tenía contacto se pusieran en contacto conmigo, salvo cuando me pidieron dinero prestado o me recomendaron extraños planes de marketing multinivel. Por supuesto, hay una larga brecha temporal entre los tiempos antiguos y los modernos, por lo que no puedo llegar a una conclusión apresurada como esta, pero esa fue mi experiencia. ¿Qué podría salir mal? Fui a ver a Ganius con el corazón muy ligero. Las primeras palabras que Ganius me pronunció fueron en sí mismas impactantes. Planeo ocuparme de Lupinus en 2 días. Sopló al aire el vino que estaba bebiendo. ¿Estás loco? ¿Estás bien? ¿Tiene sentido que alguien que no ha estado en contacto contigo durante un tiempo de repente te llame y te diga que matará a Lupinus 2 días después? No te estoy pidiendo un favor, solo te estoy informando. ¿Por qué quieres tratar con Lupinus? Fue una orden del general Estilicón. El general. Fue la primera vez que escuché eso. Dicen que un conejo sabio cava 3 agujeros, y pensé que era como Estilicón. No, pero ¿no debería llamarse Estilicón león en lugar de conejo? Tienes 3 opciones.
Sí, yo. O te quedas encerrado en palacio y te escondes hasta que todo termine, o si no quieres, vienes conmigo y te ocupas de Lupinus, o si no, entonces cualquiera de las dos. Ganius habló con calma, fingiendo que nada había sucedido, pero sus ojos temblaban. O ser hostil hacia mí. Haz lo que quieras. Bebió el vino de un trago y luego se levantó. Los soldados bloquearon mi camino, pero los empujé, monté mi caballo y me dirigí hacia el palacio de Eutropio. ¡Ay, Marius! ¿Qué te pasa? Está el dueño aquí. Padre fue al palacio hace un rato. ¿Por qué haces esto? Hace un rato. Las longitudes estaban entrelazadas. Señorita Eudoxia, cuando me vaya, cierre las puertas de la mansión y no deje entrar a nadie más. Enviaré soldados. Sí. De acuerdo. Salió apresuradamente de la mansión, volvió a subirse a su caballo y se dirigió al palacio. En una situación en la que las cosas iban mal una por una debido a la familia de Honorio, si Eutropio moría y Ganio tomaba el poder, era obvio que habría problemas. Originalmente, el incidente del asesinato de Rufino, que había venido a inspeccionar las tropas, se había intensificado hasta convertirse en un asalto al palacio, por lo que Eutropio podría haber sido asesinado como consecuencia. Y si Eutropio muriera, no habría nadie que pudiera resolver la turbulenta situación política en Oriente. En resumen, aunque son todos los mismos perros, entre ellos, nuestros perros son los que llevan la correa puesta. Mierda. Cuando llegué al palacio después de montar a caballo lo más rápido que pude, la Guardia Oriental y los soldados de Ganius ya estaban en combate, y el humo negro se elevaba desde varias partes del palacio. Después de que Marius se fue, Ganius se quedó solo y bebiendo tranquilamente. Lo que contenía el vaso era deseo y arrepentimiento. Al principio, él era solo uno de los innumerables salvajes en el campo. La única razón por la que vino a Roma fue para que las tribus ya no tuvieran que morir de hambre. Gracias a que trajo consigo un buen número de miembros de tribus, pudo alistarse en el ejército y tuvo la suerte de servir bajo el mando del primer emperador y hacer contribuciones. Pero lo que volvía siempre era lo mismo. Desprecio y burla que hasta la persona más ignorante puede percibir. General, estamos listos. Bueno. Él también lo sabía bien. Esto lo hizo por sus propios deseos y pasará a la historia como uno de los innumerables traidores a Roma. ¿Y qué? No tenía miedo de la evaluación de las generaciones futuras. De todos modos, después de morir, todo lo que haré será beber con los guerreros del Valhalla. Se puso el casco y se paró frente a los soldados. Habéis trabajado duro, hermanos. Expulsemos al malvado traidor Rufino y sirvamos a su majestad el emperador. Ganius, Ganius, Ganius. Era analfabeto y no sabía pronunciar discursos que conmovieran o conmovieran los corazones de los demás. Sin embargo, instintivamente sabían qué hacer cuando los llamaban por su nombre. Roma invicta. Dejemos que Ganius nos guíe. Roma invicta. Los soldados siguieron el mismo ejemplo. Incluso los ciudadanos que pasaban por allí estaban de acuerdo sin saber siquiera lo que estaba pasando. El palacio estaba en llamas. Me quedé estupefacto cuando vi ante mis ojos una escena que parecía sacada de los últimos días de Roma. Los sirvientes y los eunucos corrían de un lado a otro intentando salvar sus vidas, mientras los soldados, tratando de sacar tajada del asunto, saqueaban el palacio. La Guardia Oriental estaba bloqueando a los soldados, pero sus números eran tan pequeños que estaban siendo rechazados. ¿Qué vas a? Ja. Ja ja. Oh. Mierda. Fue muy divertido ver a un soldado que normalmente no se atrevería a hablar con alguien, clavar sin miedo su lanza, independientemente de si confiaba o no en sus compañeros que lo rodeaban. Pareces un general. No te metas en asuntos innecesarios y vete a casa. Uf. ¿No aprendieron a saludar cuando se encuentran con un general? Ante mis palabras, los soldados giraron la cabeza para mirarse unos a otros y pronto estallaron en risas. Ya me estaba emocionando al ver el palacio en desorden, y los soldados que se reían de mí me estaban poniendo de los nervios. Jajajaja, este tipo es bastante gracioso jajaja. Vete antes de que te lastimes. Solo buscas fama y orgullo y eres una persona sin nombre. Lo pensé un poco, pero el resultado ya estaba decidido. Simplemente decidí no soportarlo. Él simplemente sacó su espada. Al final del camino desde la vaina estaba el cuello de un soldado desconocido, y sangre roja brotó junto con la sensación sorda de cortar carne. Esta mierda. Los soldados en pánico arrojaron apresuradamente sus lanzas, pero sus acciones fueron extremadamente torpes, ya sea por su descuido o su inexperiencia. Esquivó la lanza que apuntaba a su rostro girando ligeramente la cabeza y giró su espada en la dirección opuesta para desviar la espada que apuntaba a su brazo derecho.
Luego blandió su espada hacia aquellos cuya postura se había derrumbado y los remató. ¿Qué se hace? Hay sangre. Se limpió bruscamente la sangre de la cara con la manga. Me sentí inquieto, pero como no tenía tiempo de lavarme ni nada, simplemente corrí hacia el palacio. ¡Ya! ¡Oh, Dios mío! Por favor, perdóname la vida. Yo no sé nada. En muchos lugares se celebraban diversiones de soldados. No está claro si todos habían olvidado sus deberes o si habían revelado el salvajismo que tenían escondido en lo profundo de sus corazones, pero asesinatos y saqueos estaban ocurriendo en todo el palacio. Jefe militar. ¿De Quimus? ¿Cómo regresó su majestad el emperador? Cuando entré en el palacio, Décimo estaba allí, esperando para saludarme, liderando a unos 20 de sus guardaespaldas. Su majestad está a salvo. Los guardias están vigilando la zona con firmeza, así que no tiene de qué preocuparse. Eso es una suerte. ¿Dónde están Eutropio y Rufino? Sí, no sé nada de eso. El palacio se puso así de repente, así que buscaba al general. Ah, es cierto. Por ahora, regresa y comanda a los soldados. Sí. ¿No iban a volver juntos? No, voy a buscar a Eutropio. ¿Qué vas a hacer con ese eunuco? ¿Será esa mujer con la que has estado saliendo últimamente? Es una tontería, pero Décimo. El rostro de Décimo estaba lleno de quejas, pero no tenía tiempo para responder todas y cada una de las preguntas. Dispersémonos. Tú regresa y desármate o encárgate de cualquier soldado armado que intente entrar en la villa. ¿Y qué pasa con los demás? Simplemente acéptalo en la medida que creas que está bien. He recibido su pedido. Sí, hoy va a ser un día un poco largo. Décimo escogió a 10 de los soldados que había traído y los condujo a lo profundo del palacio. A medida que se acercaba la mañana, los gritos, los gemidos y las peleas se hicieron más fuertes. ¿Qué es eso? ¿Qué están haciendo, chicos? Se abrió paso entre los soldados que bloqueaban su paso y se dirigió hacia el palacio. A medida que se acercaba la mañana, los cuerpos de los guardias y de los guardias orientales que luchaban se veían por todas partes. Uniendo fuerzas con ellos, abrieron un camino y atravesaron el palacio, donde vieron a Arcadio escondido detrás del trono, temblando. Su Majestad. Por favor, sálvame. Su Majestad, recupere la cordura. Este es Marius. Mamá, ¿Marius? ¿Quién es ese? Arcadio estaba aterrorizado. Había montones de cadáveres de soldados alrededor, pero las personas que realmente habían luchado contra ellos no estaban a la vista. Su Majestad, tenga la seguridad de que estoy aquí. Pronto la llevaré a un lugar seguro. ¿Estás bien ahora? Sí, no te preocupes. Hizo un gesto a los guardias orientales, dejando atrás al aterrorizado Arcadius, quienes asintieron y se llevaron a Arcadius. Gracias por tu ayuda, Marius. Las personas que hacen el mismo trabajo deberían ayudarse y vivir juntas. Por cierto, ¿dónde está Lord Lupinos? No hemos recibido ninguna otra orden desde que nos ordenaron defender el palacio. Ese bastardo que es el capitán de la guardia ha abandonado al emperador y ha desaparecido. ¡Qué lástima! Eso es cierto. Buscaré más a fondo, así que por favor invite a Su Majestad el emperador a la villa. Sí, Su Majestad y yo estamos muy cansados ahora, así que descansaremos un poco y luego seguiremos adelante. Haz lo que quieras. Te deseo buena suerte. Mierda, mierda, mierda. Señor Lupinus, ahora es el momento de discutir una solución. ¿Qué demonios? ¿Una solución? ¿Existe tal cosa? Afuera, hay soldados pululando alrededor de ese bastardo que trajo Ganius. ¿Dónde encontraríamos a alguien que nos ayudara? Lupinus estaba medio loco. Se encontraba escondido en una habitación secreta en las cámaras del emperador, discutiendo una solución con Eutropio, mientras los soldados con los ojos muy abiertos deambulaban buscándolo por todas partes. Sus únicos seguidores fueron algunos de sus guardaespaldas, Eutropio y algunos esclavos que había traído consigo. Señor Lupinus, ¿no queda ninguna unidad que pueda ayudarnos? ¿Qué? ¿Queda algo así? Rufino pensó por un momento en las palabras de Eutropio y luego dijo: «Estás hablando de la Guardia Occidental. ¿Se mudarán? Sería una suerte que no se unieran a ellos. Joder. ¿Y entonces qué unidad me queda? ¿No has reunido reclutas para prepararte para los extranjeros? He oído que están entrenando fuera de la capital. Por favor, desplázalos». Se quedaron atrás. El rostro de Lupinos, que estaba completamente negro y muerto, recuperó gradualmente su vitalidad. Sí, llamemos a esos tipos al palacio y hagamos que luchen contra los bandidos.
Mientras tanto, podemos servir a su majestad el emperador. Mientras estaba ocupado haciendo planes, Lupinus se dio cuenta de un problema. Pero, ¿quién irá a llamar a esos soldados? Nadie en la sala pudo responder a su pregunta. Todos miraron a Lupinus con la boca cerrada. Eutropio, incapaz de soportar la mirada, tosió y dijo: «Ejem. Si no podemos ir, enviar a alguien más podría ser una opción. ¿Queda alguien en este palacio que pueda ayudarnos? Hay alguien que puede ayudarme». «¿Quién es ese?». Mientras Rufino se burlaba excitadamente de Eutropio, la puerta se abrió de golpe y un enjambre de soldados vestidos de negro entró corriendo. Los guardias orientales sacaron rápidamente sus espadas, pero fueron rápidamente sometidos por los soldados de piel negra, y pronto alguien entró en la habitación. «Todos están aquí. Mario». Eutropio me dio una cálida bienvenida. Por otro lado, Lupinus estaba poniendo los ojos en blanco detrás de él. «Es peligroso aquí, así que ve a la villa. Ahora no es el momento. ¿Sabe su majestad qué ha sido de él? Cuidaré bien de ambos, así que no tienen por qué preocuparse». «¡Qué bendición disfrazada!». «Oye, ¿dijiste Marius? Llévame a un lugar seguro ahora mismo. No te decepcionaré con la recompensa». Mi frente y mis cejas se crisparon al ver a Lupinus interfiriendo de repente. Quería cortárselo con mis propias manos, pero había demasiados ojos mirándome y no quería tener sangre en mis manos ya que él iba a morir. «Vine a rescatar a Eutropio. Haz lo que quieras». «¿Qué? ¿De quién estás hablando ahora mismo?». «Regente del Este y capitán de la guardia, Rufino. ¿Quién crees que causó esto? ¿Sabes cuántos soldados intentan matarte? Debe haber muchos». «Sí, hay muchos. Pero ¿cómo puede ser que quien debería limpiar este desastre y ordenar a los soldados que los expulsen esté encerrado en una habitación como esta?». Mi voz se hizo más fuerte sin ninguna razón. Me sentí tan frustrado que grité una palabra y Lupinus se enojó a cambio, tal vez porque estaba avergonzado. «Tengo mis propias ideas. ¿Crees que eres el único que trabaja para el imperio? ¿Cuál es la idea? Si les demuestras a esos tipos lo genial que eres, te apuñalarán primero. Tengo una fuerza en las afueras del Zodiaco. Tiene aproximadamente 3 legiones. ¿Estás diciendo que acabarás librando una guerra civil en la capital imperial? ¿Por qué no vas con esos tipos y mueres por el imperio?». Ante mis palabras, Lupinus empezó a retorcerse como si no pudiera soportarlo más. «Si escuchas atentamente, no hay nada que no puedas decir. Por favor, escúchame. ¿No será porque no escucho nada que no quiero oír?». «Puaj». «Oh». Lupinus cerró la boca, como si no tuviera nada más que decir. «Este lugar ya no es seguro. Sígueme y te guiaré a casa». «Ah, ¿está bien tu hija?». «Sí, estuvo bien cuando pasé por aquí antes de venir. La capital imperial está tranquila ahora que los soldados han invadido el palacio». «Ya veo. Así que pasaste por la casa». Una extraña sonrisa se instaló en el rostro de Eutropio. «Por favor, date prisa antes de que la carretera se bloquee». «Espera un momento. ¿Puedes llevarte a Lupinus contigo también? ¿Por qué te llevas a ese tipo?». Para ser honesto, la razón por la que llevé a Eutropio conmigo fue porque no tenía a nadie que pudiera manejar lo que sucedería después. Pero si llevábamos a Lupinus con nosotros, era obvio que Lupinus lideraría un ejército afuera y pelearía en la capital. Además, los soldados que dirigía Ganius eran prácticamente la fuerza principal del Imperio Romano de Oriente, por lo que luchar contra ellos sería como cortarse la propia carne. «Ya tengo la idea completa, así que sígueme solo esta vez». Eutropio me habló en voz baja. Lo pensé por un momento y sopesé las opciones. Rufino escapa sano y salvo del palacio, regresa con un ejército y es capturado por Ganio y asesinado. Personalmente, me sentí atraído por este último, pero Eutropio, por alguna razón, recomendaba el primero. «Marius, por favor, ¿puedes sacar a Sir Rufinus de aquí? ¿No puedes? Explícame, por favor. ¿Por qué debería hacer eso?». Eutropio miró a su alrededor por un momento, luego se acercó un poco más a mí y me susurró al oído. «Si Rufino muere ahora a manos de Ganius, ¿qué pasará con la situación política actual? Ganius lo controlará todo. Por otro lado, si Rufino y Ganius luchan en la capital, quien gane quedará con una gran mancha política. ¿No resultará gravemente herida la gente de la ciudad imperial? Y muchos soldados morirán. ¿No tienes tu propia guardia? Cuando esos dos se enfrenten, tú lideras la guardia y te encargas de ello solo». Él dio un paso atrás, disgustado. ¿De qué carajo está hablando este viejo? El humo del palacio se elevaba hacia el cielo. Los soldados vagaban por las calles de Constantinopla,
y en algunas calles se producían batallas entre soldados. La mayoría de los ciudadanos se quedaron en casa y rezaron a Dios para que las consecuencias de este incidente no les afectaran. ¿Tiene sentido que todavía no hayas encontrado a Lupinus? La resistencia de la Guardia Real es demasiado fuerte. Además, algunos civiles bloquean la entrada de nuestras fuerzas. ¿Estás seguro de que está en el palacio? Sí, gracias al rápido asedio inicial del palacio, nadie escapó de él. De acuerdo. No importa cuánto tarde, encuentra a Lupinus y tráemelo. No, solo mátalo y tráeme su cuerpo. Lo tendré en cuenta. Entonces vete. Ganius miró en silencio el palacio imperial en llamas. El humo negro se elevó hacia el cielo, cubriendo el cielo ya sombrío. Aunque el palacio estaba en llamas, nadie intentó apagarlo. La mayoría de los soldados se dispersaron en sus respectivas 100 divisiones y estaban saqueando el palacio, e incluso los soldados restantes simplemente observaban el palacio en llamas. «Montas bien. Jefe militar». Se pudo oír un grito desesperado por Ganius mientras contemplaba el palacio en llamas. «¿Qué?» Informando. Soldados vestidos de negro se dirigen a la puerta principal ahora mismo. Ropa negra. Ganius buscó en su mente por un momento. Y entonces inmediatamente recordó quiénes eran y gritó una sola palabra. «Mario». Esos soldados están haciendo retroceder a nuestras tropas y tomando el control de la puerta principal. Necesitamos apoyo. Mario. Ahora bien, no me gusta esta situación. Esta es una situación en la que dos soldados romanos se atacan con sus espadas. Intentaban desesperadamente detener las oleadas de inmigrantes, pero los soldados morían en este juego político inútil. La limpieza ha terminado. Sí, gracias por tu arduo trabajo. Décimo, toma algunos soldados y prepara la caballería. ¿Te importaría si lo preparo? Está bien, te llamaré cuando llegue el momento, así que simplemente vigila el cuartel. Está bien. Décimo condujo a sus soldados y desapareció por las calles del Zodiaco. Lupinus, que hacía un momento estaba temblando, me habló con seguridad, como si fuera un general triunfante. Pensé que solo era bueno con la boca, pero en realidad es bastante hábil. Deja de quejarte y vete. Ejem. Todo está bien, pero esa boca es el problema. Sí, por favor, vete rápido antes de que cambie de opinión. Señor Lupinus, de ahora en adelante me mudaré con Marius. Por favor, cuídese. Eutropio. No olvidaré tu lealtad. Solo ten paciencia un momento. Vuelvo enseguida. Lupinus se fue con lo poco que quedaba de la Guardia Oriental, mientras todavía fingía estar presente. ¿Es esto algo bueno de hacer? Créeme, tanto Ganius como Rufinus tienen muchas deficiencias, así que esta es una oportunidad para que luchen entre sí y agoten las fuerzas de ambos. ¿Qué hará si nos invaden extranjeros? ¿Timacio no sigue aquí? Sus tropas son suficientes para reconstruir el ejército. Espero que recuerdes que la experiencia y la tradición no se crean de la noche a la mañana. Ja ja ja. No te preocupes demasiado. Entonces creo que debería irme ya. Eutropio montó su caballo. Enviaré soldados. Gracias por eso. Marx, dirige a los 100.000 y tráenos a Eutropio. El capitán Blanco saludó y se hizo a un lado. Giré la cabeza y hablé con Eutropio. Probablemente esta noche o mañana temprano será el momento crítico. Aguanta hasta entonces. No te preocupes por mí. Estoy más preocupado por ti. Ganius debe haber perdido la cabeza. No te preocupes por mí. Pero es un camarada que luchó a tu lado. ¿Lo matarías? Solo después de enviar lejos a Eutropio me di cuenta de ello. Las cosas se están volviendo más locas de lo que pensaba. Mario. ¿Estás aquí? Ganius tenía una mirada muy enojada en su cara. Llegó a tal punto que si lo tocaba suavemente, salía vapor de su cara enrojecida. No te dije que te callaras y te escondieras si no seguías mi causa. ¿No es demasiado anticuado el pensamiento dicotómico de que quienes te siguen son aliados y quienes no son enemigos? Intentas evitar esta situación usando la lengua sin motivo alguno. Bien, como camarada que luchó a tu lado, al menos te concederé tus últimas palabras. ¿Testamento? ¿No es una excusa? Parecía que Ganius estaba mucho más agitado de lo esperado. Bueno, ¿cuántas cosas en mi vida han salido según lo planeado? Vine aquí con las palabras del comandante del batallón. Si no funciona, hazlo realidad en mi corazón. ¿Estás diciendo que me vas a matar? No hay manera de que no pueda hacerlo. Entonces haz lo que quieras. Lo espero con ansias. ¿No es solo cuestión de aguantar hasta que Lord Lupinus traiga sus legiones? ¿Qué? Lupinus se escapó. Oh,
Parece que dije algo incorrecto otra vez. ¿Trajiste a los militares aquí sin saberlo? No sé si fue la intuición de un general o porque tenía los ojos en blanco, pero fue realmente un juicio espeluznante. Si se viola de esta manera la puerta principal, todo se irá al traste. ¿Por qué? ¿No sabes que no puedo verlo aunque llevo tanto tiempo buscándolo? Creo que ya me estoy alejando del zodiaco. Marius, me muevo bajo las órdenes del general Estilicón. No, ese niño loco dejó salir esa mierda de su boca. Simplemente estaba diciendo palabras sin pensar, aunque solo había unas pocas personas escuchando. Ya fuera un comentario desesperado o un ataque de ira, esa declaración podría haber arruinado la ya inestable relación entre Oriente y Occidente. No creo en historias que parecen salidas de un guión de obra, así que si vas a decir tonterías, ¿por qué no te vas a casa, te lavas los pies y te duermes? Es tu criterio creer. El general Estilicón debe estar muy triste. Ha perdido a un subordinado útil y a un yerno potencial. ¿Qué carajo? Ahora estaba claro que los enemigos de Estilicón aprovecharían esto para su beneficio. Hice lo mejor que pude para estrujarme el cerebro, pero ese bastardo lo arruinó todo. Solo había una manera de manejar la situación de esta manera. Todos, prepárense para la batalla. Todos, prepárense para la batalla. Le dio la vuelta a su casco. ¿Quién habría pensado que primero en Panonia, luego en Grecia y ahora en Constantinopla, la capital del Imperio Romano, estarían luchando contra otros romanos? Antes de mudarme a Roma, cuando todavía era estudiante universitario en Corea, ni siquiera podía soñar con viajar al extranjero porque tenía que pagar la matrícula. Pero ahora mi vida se ha vuelto difícil, donde me llaman aquí y allá a luchar aunque no quiera. Cuadrado, cuadrado. Formación en cuadro. Lanceros en primera línea. Arqueros en retaguardia. Los soldados se movieron según mis órdenes. Aunque cambiaban de formación rápidamente, encontraban su lugar sin chocar ni enredarse en el medio. Este era el poder del entrenamiento repetitivo. Los soldados de la fuerza de Ganius se movían como si se estuvieran preparando lentamente para la batalla. Aunque también eran soldados de élite que habían luchado en muchas batallas, eran muy lentos para formarse en comparación con la Guardia Imperial. Pude ver a los soldados enredados en un lío mientras los capitanes y oficiales blancos gritaban y los acosaban. Parece que los enemigos están bastante tensos. Parece que sí. Parece que perdieron sus fuerzas tras el asalto al palacio de hace un rato. ¿En serio? ¿Y qué sentido tendría animar el ambiente con una canción? ¿Qué te pareció la canción de la última vez? Creo que encaja a la perfección con la situación actual. ¿Eso? ¡Qué bien! Mientras asentía, el ayudante que estaba a mi lado le hizo una señal al jinete con la mano. Mientras el abanderado ondeaba su bandera, los trompetistas que estaban esperando comenzaron a tocar. Al son de ese grito, los soldados comenzaron a cantar al ritmo de la canción, golpeando el suelo o sus escudos con las armas que tenían en la mano. Dolor sofocante, dolor aplastante. Una canción militar resonó por todo el palacio. Los soldados de Gainas comenzaron a moverse visiblemente al oír la canción de los guardias. Más fuerte. Si nos empujan, todos caerán. Aquí también se veían claramente las expresiones de decadencia en los rostros de los soldados de Ganius. De la misma manera, cuando los godos seguían haciendo esto en el frente, todos los soldados ponían cara de excremento. Fue gratificante enseñarles eso a los soldados. Hasta que el enemigo levante ambas manos y se rinda. Los últimos 5 minutos. Lucha hasta el final. La canción militar cantada delante del enemigo tenía un aire bastante solemne. La moral de los soldados también era bastante alta, mientras que los soldados de Ganius parecían bastante desmoralizados. Todos, despierten y formen. No entiendo por qué hay tanto entusiasmo por una sola canción. General, la apariencia del enemigo era bastante amenazante, y por eso los soldados quedaron momentáneamente conmocionados. Bueno, ¿quién vestiría a sus soldados con una armadura de color tan apagado? Es innecesariamente sombrío. Aún así, creo que es más sencillo de lo que pensaba y es genial. Eso es genial. Ganius se estremeció ante las palabras de su ayudante. Deja de decir tonterías y anima a los soldados. No tenemos tiempo para destruirlos a todos a la vez y perseguir a Lupinus. Ganius calmó su corazón palpitante. La visión de los guardias hace un momento era similar a la visión de los guerreros germánicos, como los vándalos o los godos, con quienes nos habíamos encontrado innumerables veces antes. Sin embargo, la diferencia entre ellos es, a diferencia de ellos, estaban bien entrenados y se movían como un solo cuerpo. General, el enemigo se está moviendo. Las tropas de Ganius comenzaron a moverse lentamente. Estaba lo suficientemente cerca para poder ver su rostro, por lo que pudo haber huido de inmediato, pero Ganius parecía haber elegido la estabilidad. Vamos a una lucha de poder, ¿eh?
Vas a salir adelante con la mayoría, ¿eh? Levantó la mano y llamó al ayudante. ¿Llamaste? Prepara a los arqueros y hazle una señal a la caballería para que pase por la puerta oeste del palacio y los golpee en la nuca. ¿No pretendías ir a pescar? Yo también iba a hacer eso. Si me echo atrás cuando quieran enfrentarme, ¿qué aspecto tendré? Eso también es cierto, pero... No te preocupes, si solo le cortamos la cabeza, los de abajo se desmoronarán. Solo tenemos que eliminar a Ganius y a los soldados godos bajo su mando. El ayudante tenía una mirada muy poco atractiva en su rostro, pero de todos modos siguió la orden. A medida que los enemigos se acercaban, toda la formación comenzó a temblar. Las olas se ondulaban como suaves olas en el agua tranquila del mar. Además, no sé si fue porque nunca habían igualado su formación antes, o si este era el promedio del ejército romano, pero a medida que se movían, el espaciamiento entre las falanges se volvió sutilmente diferente. Abran fuego. Disparar. Las flechas que señalaban el comienzo de la batalla llovieron sobre las cabezas de los soldados de Ganius. Naturalmente, los soldados levantaron sus escudos y formaron una formación de caparazón de tortuga sin ninguna orden separada, como se les había enseñado, y se creó una brecha durante el cambio de formación. Ahora era el momento de empujar a los soldados. Carguen la corneta. Adelante. Mis soldados salieron corriendo al son de las trompetas. Aunque la formación estaba un poco sacudida, aún mantuvieron bien sus posiciones y cargaron directamente contra las filas de los soldados enemigos que estaban ocupados bloqueando las flechas. Los soldados de Ganius intentaron reorganizar rápidamente su formación, pero la guardia pretoriana, fuertemente armada, ya había irrumpido. Ganius gritó en una palabra. Los soldados enemigos parecían precipitarse en desorden, pero rápidamente se reorganizaron, pero la línea del frente de las fuerzas amigas se estaba derrumbando, e incluso las filas detrás de ellos temblaban. Arriba las reservas. Retirad a los soldados, reorganizaos y volved al ataque. Retirada, corneta. Un largo toque de trompeta resonó en la formación de Ganius, pero se mezcló con las trompetas de la carga de la guardia pretoriana, lo que provocó confusión entre los soldados. ¿Qué? ¿Por qué te apartas? ¿Por qué te acercas? Esta es la trompeta de la retirada. ¿De qué estás hablando? Ya suena la corneta. Esto se debió a que el ejército romano luchaba en un espacio demasiado estrecho. Ganius no era un general incompetente, y yo no era un general particularmente competente, pero el entrenamiento y el armamento de mis soldados, así como tomar la iniciativa antes de la batalla, fueron los factores decisivos en mi victoria o derrota. Ahora solo faltaba limpiar el campo de batalla con la incursión de la caballería. ¿Por qué no vienes? Aunque había pasado bastante tiempo, todavía no había noticias de la caballería.